Pues la semana pasada empezamos el principio del fin. Vamos a empezar hoy donde nos quedamos la semana pasada. Romanos capítulo 16, verso 20. Romanos 16, 20. Gracias por estar hoy conectados con nosotros. Gracias por su compañía. Romanos 16, 20 dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La semana pasada comentamos que por inconcebible que parezca, por inconcebible que pueda ser, el príncipe de este mundo será aplastado por el Señor Jesucristo bajo los pies de sus santos, bajo los pies de la iglesia. Y sí, así es el rey, es el príncipe de este mundo, es el gobernante de las potestades del aire, y aún así él verá su fin bajo los pies de la iglesia. Esta victoria que Pablo declara es una victoria segura, y es segura porque no viene por causa tuya o mía. No será alguno de nuestros talentos, no será alguno de nuestros poderes lo que consiga esto. Quien lo hará será el Señor Jesucristo, y lo hará porque fue anunciado desde el principio. Acuérdese, Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está asegurado. Está asegurada la derrota más humillante para nuestro adversario. Pero recuerde esto: de ninguna manera lo tiene conforme, de ninguna manera él va a estar contento con esto. Y por lo tanto, mientras le quede tiempo, el diablo va a seguir tropezando a los incautos, va a seguir seduciendo el corazón de los ingenuos y va a intentar llevarnos al fracaso, apartarnos de la fe. Él lo va a hacer y está trabajando, lo está haciendo. Quizá tú dices: ¿a poco será capaz de hacer eso? Quiero decirte algo. Recuerda, Satanás es un león rugiente y él va a hacer todo para devorarnos. ¿Cómo lo hará? A veces las personas tienen mucho miedo y dicen: ¿cómo lo hará? De seguro se va a meter por la ventana y nos va a matar a todos. De seguro va a ocurrir algo muy maligno va a hacer él. Bueno, la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Mira lo que dice 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Pablo les está diciendo a la misma iglesia, le está diciendo antes que él está perdonando a todo aquel que ha ofendido, que ha herido a la iglesia. Dice: yo también lo perdono. ¿Por qué? 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice: no somos ignorantes de cómo él trabaja. No, ustedes saben perfectamente cómo ha trabajado él, cómo ha trabajado y cómo seguirá trabajando. Y a veces la gente dice: ¿y de veras sabemos sus maquinaciones? ¿De verdad sabemos cómo va a actuar contra nosotros? Quiero que lo entendamos de este modo. Satanás es un experto en su trabajo. Él es tan bueno en lo que hace. Tiene tanta experiencia mintiendo, matando, destruyendo. Es tan bueno en lo que hace que no tiene necesidad de cambiar. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Hasta el día de hoy hay equipos de cómputo en los gobiernos que funcionan a base de disquete. ¿Sí? Dicen: ¿sabes qué? Es tan bueno lo que se diseñó, es tan perfecto el utilizar un disquete, que no tenemos necesidad de actualizar un sistema. Es más, es mucho más seguro en la actualidad utilizar un disquete que utilizar un programa, una aplicación o utilizar un CD, un DVD. Es mejor, es tan bueno lo que se hizo, que no tiene necesidad de cambiar sus sistemas. Vuelvo a repetirlo: Satanás es tan bueno mintiendo, matando y destruyendo, que no tiene necesidad de cambiar sus estrategias, por lo cual no tiene ni siquiera problema en ocultar sus planes. La verdad, no los tiene.
Y Pablo nos dice cuáles son sus planes, cuál es la forma en que el diablo intentará aprovechar el tiempo para atacar la iglesia. Mira, 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. En estos versículos podemos sacar toda la estrategia que Satanás está ocupando y que estará ocupando antes de que su tiempo termine, antes de que Él termine bajo nuestros pies. Él va a ocupar y va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho. Mira, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuelvo a leerlo, mira. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, Pablo dice, era el primer Adán y fue sobre su esposa. Es el segundo Adán, Cristo. ¿Y sobre quién va a ir Satanás? Sobre la esposa. Dice Pablo, dice, ¿saben qué me preocupa? Que los vaya a extraviar. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros somos tan ingenuos, no se ofenda, me incluyo yo, somos tan ingenuos o a veces somos tan confiados o a veces no estamos tan apercibidos de las cosas que fácil somos chamaqueados. Así. Dice Pablo, a mí me da miedo que el diablo los vaya a chamaquear a todos, dice, y cuando se den cuenta estén apartados de Cristo, estén separados de la verdadera fe en Jesucristo. De la misma forma en que actuó con el primer Adán por medio de su esposa, hoy el Satanás sigue actuando contra la esposa de Cristo. Recuerda, él siempre busca dividir y devorar. Él siempre busca dividir, separar y tropezar. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a ver lo que pasó con Eva. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y aprendamos un poco de las maquinaciones de Satanás. Aprendamos hoy no para adorar o servirle, sino porque tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados, tenemos que entender lo que está sucediendo y tenemos que prepararnos, porque mientras menos tiempo le quede a Satanás para su derrota, él va a ser más y más fuerte en su ataque. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo y después de esto hagamos una breve oración. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Vuelva a leerlo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos tu bendición, rogamos tu presencia, rogamos que tú tomes control de este tiempo, que nada venga a robar, a interrumpir estos momentos, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, que podamos entender, Señor, la dirección que tú quieres darnos y que podamos saber, Padre mío, que el tiempo que nos queda es un tiempo precioso y valioso si lo rendimos a tus manos. Por favor, enséñanos y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Te pido por mí, Señor, dame la fe, dame el valor, dame la gracia para compartir con mis hermanos este tiempo, esta palabra tuya. Que tú hables a cada vida y cada corazón y que sea tu Espíritu Santo, solamente tu Espíritu, guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vea esto. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí comienza, mira, aquí comienza la estrategia, aquí comienza, si pudiéramos dividir la operación de Satanás en tiempos, si dijéramos, esta es su agenda, esto es su trabajo, podríamos describirlo así. Número 1, primeras palabras, dice, ¿con qué? ¿Qué? Dios. Solo 2 palabras, con que Dios, ¿sí? A veces
no te ha incomodado cuando estás hablando, oye, fíjate que Dios, y alguien te dice, Dios. Y esa simple pregunta, Dios, ¿a poco no hace que todo se te tiemble? ¿No hace que todo se cimbre en tu corazón? Número uno, con que Dios. Mira, el primer golpe que Satanás lleva tiempo dando, el primer punto en su agenda que lleva trabajando desde hace mucho tiempo, es hacia la imagen de Dios. ¿Con qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Hay un solo Dios? ¿Acaso existe Dios? ¿Sí? ¿No sería mejor la idea de una humanidad que prospera? Una humanidad que es poderosa. Una humanidad que no requiere de un Dios que la inspire. ¿Con qué Dios? ¿Con que esas ideas tuyas vienen de Dios? ¿Sí? Y mucha gente lo piensa y mucha gente dice, ¿cuál Dios? Porque hay muchos dioses. ¿Cuál Dios? Porque unos predican uno, otros predican a otro. ¿Sí? Porque si hay un Dios, entonces quiere decir que hay un creador. Y si Dios existe, entonces quiere decir que Él formó la vida. Y si Dios existe, quiere decir que Él tiene poder y autoridad sobre nosotros. Pero, ¿no sería mejor una humanidad que evoluciona? ¿No sería mejor una humanidad que está avanzando hasta llegar a la cúspide de su inteligencia, a la cúspide de su poder, de su fuerza? ¿No sería mejor una humanidad que está avanzando a hablar de una humanidad que se separó de Dios y que se ha ido corrompiendo poco a poco por el pecado? ¿Con qué Dios? Y eso ha funcionado. Mira lo que dice Romanos 1, versos 22 al 23. Romanos 1, versos 22 al 23 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Con qué Dios? ¿Cuál Dios? Porque yo conozco a varios. Hay varios dioses, aquellos adoran un dios, aquellos adoran el sol, aquellos adoran los animales, aquellos adoran a un hombre. ¿Con qué Dios te ha dicho? A ver, platícame bien, ¿qué Dios te lo dijo? Porque ¿es solo uno? Y los hombres, en vez de adorar al Dios Todopoderoso, infalible, eterno y sabio, preferimos crear un Dios a nuestra propia imagen, a nuestra propia semejanza. Un Dios que se equivoca, un Dios que puede ser controlado, un Dios que es falible. Y si es falible, no tiene autoridad para juzgar nuestros errores. ¿Con qué Dios? Y ha conseguido sembrar una idea tan sencilla, tan simple, para que neguemos a Dios. Ha conseguido sembrar en el corazón de mucha gente la duda acerca de Dios. ¿Con qué Dios? Porque si hay Dios, entonces ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué la gente la pasa mal? Si hay Dios, ¿por qué no hay justicia en este mundo? Si hay Dios, entonces ¿por qué te deja sufrir? ¿Por qué te está quitando a la gente que amas? Si hay Dios, entonces ¿por qué te está yendo mal? Porque si hay Dios, entonces es injusto lo que está haciendo y no merece ser Dios. Y si hay Dios, entonces ¿tú te aceptas someterte a Él? ¿Tú aceptas que hay un Dios? Hicieron una encuesta para ver cómo ha crecido el ateísmo. Y ya ha crecido en gran forma, no tengo aquí los números, pero lo que me llamó la atención fue el motivo por el cual hoy muchos jóvenes prefieren ser ateos. Y lo describen de esta forma. Encontraron lo siguiente: aquellos que tienen niveles educativos más bajos y ganan menos
tienen más creencias religiosas en comparación con aquellos que han alcanzado niveles educativos superiores y tienen ingresos más altos. Fíjate esta idea. La gente con menor educación y menos ingresos cree que hay un Dios. La gente con mayor preparación y con mayores ingresos no cree que exista un Dios. Sin entender que negar a Cristo, negar a Dios, solo nos lleva a la corrupción, a mayor maldad. Número 1, ¿con qué Dios? ¿Tienes un Dios? 2, mira, la segunda etapa en la agenda, la segunda etapa en su proceso. Nuevamente Génesis capítulo 3, verso 1, dice así. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha ¿qué? Os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Os ha dicho. Número 2. No solamente Satanás está cuestionando a Dios, está cuestionando la autoridad de su palabra. ¿Eso te dijo de verdad? ¿Os ha dicho eso? Oye, ¿eso dijo? Sí. La Biblia tenemos que entenderlo de este modo. La misma palabra de Dios nos enseña que la Biblia es la única norma de fe, la única norma de vida y de conducta que tenemos. Es más, la Biblia misma se describe como una espada. Es la única arma que tenemos contra las mentiras, contra las acechanzas del enemigo. Piénsalo bien. Si tienes un enemigo con un arma o tienes un enemigo desarmado, ¿a cuál preferirías enfrentar? Si tú vas a luchar contra alguien, ¿con quién prefieres luchar? ¿Contra alguien que está bien armado o contra alguien que no tiene ningún arma con que defenderse? Lo siguiente en la agenda de Satanás es hacernos dudar de la palabra de Dios, hacernos pensar que la Biblia se equivoca, que es solamente un libro escrito por hombres. Es cambiar la verdad de la palabra y decirle a la gente que es mentira. Y es curioso, hermanos, porque la gente cree más las mentiras. La gente, si tú le repites una mentira constantemente, si tú repites una mentira a la gente con toda la fuerza, con todos los gritos, tú la insistes, la gente la va a creer. Es más fácil que la gente crea una mentira que le has gritado y le has dicho y repetido miles de veces, a que la gente crea la verdad. Velo hoy. Hoy hay tantas teorías, hoy hay tantas ideas, hoy hay tantos pensamientos acerca del universo. Pero cuando tú les dices, oye, aquí la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sabes qué dice la gente? Eso es tonto, eso es para ignorantes. Nosotros preferimos nuestras teorías, nuestras filosofías, preferimos lo que nosotros hemos imaginado, porque la verdad, hermano, no se ofenda, pero cada vez que alguien dice es una teoría, ¿saben lo que significa eso? Es una idea que no ha sido comprobada científicamente y que la creemos solamente por fe. Pero el diablo ha hecho buen trabajo. Y el diablo lo está haciendo, no creas que afuera, lo está haciendo dentro de las iglesias, ¿sí? Imagínate esto. ¿Qué te parecería si en vez de un libro aburrido, si en vez de un libro que tienes que leer y estudiar y que a veces no lo comprendes, qué te parecería mejor si recibes mensajes de ángeles? ¿Qué te parecería mejor si recibes visiones del futuro? ¿A poco no sería mejor que en lugar de un libro con tanta letra, con un lenguaje antiguo, no sería mejor sueños y revelaciones nuevas? ¿No te gustaría hablar con Dios cara a cara
y recibir mensajes directos de Él? ¿Por qué ese libro? Si ese libro solamente habla de condenación, habla de que hay que ser salvos, ¿por qué ese libro? Si ese libro solamente te habla de los mandamientos y de un Dios que te habla y te condena, ¿por qué escuchar ese mensaje? ¿Por qué? ¿No sería mejor un mensaje que te hable de cómo alcanzar tus sueños, de cómo conquistar tus metas, tus deseos, de cómo volverte una persona grande y poderosa en este mundo? ¿Por qué un libro aburrido cuando podemos tener visiones y profecías? Mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, 19. Mira cómo le llama a la Biblia. 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro le llama a la Biblia la palabra profética más que segura. En otras palabras, podríamos cambiar más seguro por algo infalible, la única que no va a fallar, y que deberías de guardarla, y debería la iglesia de pensar que esta es la única antorcha que nos va a iluminar en los tiempos más oscuros, en los tiempos donde hay más mentira, en los tiempos donde la luz es difícil que ilumine el corazón de los hombres. Dice Pedro, esto va a seguir iluminando tu camino, y deberías de estar atento a ella, y deberías guardarla con todo tu corazón, porque sin esta antorcha que ilumine tu camino, que te ilumine la oscuridad, te vas a perder. Pero el diablo sigue haciendo buen trabajo y nos dice que en lugar de continuar predicando el mismo mensaje de salvación, en lugar de seguir con el mismo fanatismo diciendo que Cristo viene pronto, ¿por qué no hablamos de lo que nos interesa hoy? ¿Por qué no damos un mensaje actual, un mensaje contemporáneo? ¿Por qué no hablamos de cómo ser mejores hombres, de cómo ser mejores mujeres? ¿Por qué no hablamos de esta vida, de cómo disfrutarla, de cómo ser prósperos, de cómo ser benditos? ¿Por qué en lugar de hablar de un mensaje que condena? ¿Por qué no hablamos de un mensaje que motiva? ¿Por qué en lugar de hablar de cielo, de infierno, por qué no hablamos de bendiciones? ¿Por qué no hablamos de cosas que incentiven el corazón de las personas? Hablemos de amor, hablemos de sanidad, hablemos de riqueza, hablemos de ser felices. Porque ese es el mensaje que la gente quiere escuchar. ¿Por qué en lugar de predicar un libro, por qué no predicamos lo que a nosotros nos interesa? Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo se lo dijo a Timoteo: mira, Timoteo, va a llegar el día donde nadie quiere escuchar la palabra, donde nadie quiere escuchar lo que este libro tiene que decir. Va a llegar el día donde la gente va a seleccionar mensajes que les hablen conforme a sus deseos, mensajes que les digan: ustedes son buenos, ustedes son grandes, ustedes serán dioses, ustedes serán perfectos, ustedes serán eternos, ustedes merecen bendición, ustedes merecen riqueza. Ese es el mensaje que la gente va a querer escuchar, porque Satanás ha hecho buen trabajo. Número 1, con que Dios, su primer parte de su agenda es hacernos dudar de Dios. Segunda parte, os ha dicho.
Alguien una vez dijo eso, dice, es que ese libro tú lo interpretas a tu modo, pero cada quien le puede dar la interpretación que quiera. Y no me lo dijo alguien del mundo, me lo dijo alguien de la iglesia. Un hombre una vez me dijo, yo le pregunto a varias personas, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees que dice esto? Dice, tengo varios amigos, varios pastores que conozco y les pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo interpretas este capítulo? ¿Tú cómo interpretas esto? Me dijo, y ya después veo cuál es la mejor para mí. Con que Dios que se ha dicho. ¿Qué sigue? Tercer movimiento. Génesis capítulo 3, versículo 4. Después de que la mujer estuvo hablando con él y le explicó, dijo, no, Dios no nos ha dicho eso, Dios nos dijo esto, Dios nos dijo aquello. Después de que la mujer estuvo cayendo en el argumento, eso es lo siguiente que le dijo Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3, 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Número 3, no moriréis. Con esto quitó todo el temor y todo el miedo que Eva tenía. Eva tenía temor, dijo, es que Dios dijo que el día que yo toque, lo pruebe, el día que yo siquiera lo toque, yo voy a morir. Y él dijo, no moriréis. En otras palabras, no hay consecuencias, no hay muerte, no existe un infierno. Es más, dejemos de predicar contra el pecado, dejemos de juzgar para no ser ¿qué? Juzgados. ¿Cómo escucho eso? Cada vez que alguien necesita ser confrontado con su pecado, lo primero que dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. El que esté libre de culpa arroje la primera piedra. Y decimos, sí es cierto. Mejor no digamos nada. Yo creo y lo creo firmemente. Y se los he dicho, la iglesia se parece más a un hospital que a un monasterio. ¿Por qué? Porque en un monasterio los santos se aíslan del mundo para no contaminarse. En un hospital los enfermos vienen para ser sanados. Y para mí la iglesia se parece más a un hospital que a un monasterio. Pero aún así, en un hospital no te pueden decir, no estás enfermo cuando te estás muriendo. Aún así, en un hospital te van a hacer análisis y te van a decir, esto es tu diagnóstico. Del mismo modo, el mensaje de la iglesia sigue siendo, la paga del pecado siempre es ¿qué? Muerte. No importa cómo le llames tú, la paga del pecado es muerte. Tú y yo no podemos obligar a nadie a que deje de pecar. No podemos amarrar a la gente. No podemos cuidarlos. No podemos decirles, te vamos a poner una cámara para seguirte y que no peques. Cada quien es libre de tomar sus decisiones. Tampoco le podemos negar a alguien la gracia del arrepentimiento. Sí, por más crímenes que haya cometido, por más maldad que una persona haya practicado, no podemos negarle la oportunidad del arrepentimiento. Pero no podemos mentir. Tenemos que seguir diciendo, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso no va a cambiar. Sí hay muerte. Sí vas a morir. Sí vas a enfermar. Sí vas a destruir tu familia. Sí vas a terminar en dolor, en vergüenza. Y sobre todo, el pecado te va a seguir separando de Dios. Y tenemos que entender algo, tenemos un Dios enojado contra el pecado, un Dios molesto porque sus hijos han permitido que el pecado reine en sus hogares y en sus corazones. Tenemos un Dios molesto, ¿por qué? Porque muchos están encubriendo la verdad con mentiras, con engaños, con lisonjas. Mira lo que dice Romanos 1:18, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. En otras palabras, sí hay muerte, sí hay consecuencias para el pecado, sí hay castigo, sí hay un Dios enojado, sí lo hay. Y si nosotros lo negamos, si nosotros decimos no hay muerte, no hay consecuencias, no hay enojo, no hay un Dios molesto, nos estamos acarreando la ira de Dios sobre nosotros mismos. No hay muerte, no moriréis. ¿Por qué es tan importante para Satanás hacernos creer que el pecado nunca traerá consecuencias? Te voy a explicar por qué. En primer lugar, él sabe que está derrotado. Él sabe que va a terminar bajo los pies de la iglesia. En segundo lugar, sabe que somos la iglesia de Cristo y nadie nos podrá separar de su mano. Él sabe, y Jesucristo lo dijo, esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Satanás ve a la iglesia y dice, son invencibles. Tienen el Espíritu Santo, tienen la palabra de Dios, tienen el poder de Dios de su lado. Jesucristo los respalda. Jesucristo les dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Él dice, no los podemos detener. Pero ¿qué pasa si ellos solo se detienen? ¿Qué pasa si ellos no avanzan? ¿Qué pasa? Hace muchos años un hombre ocupó esta misma estrategia para frenar al pueblo de Israel, un pueblo invencible. Se llamaba Balaam. Mira lo que dice Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2:14. Jesucristo le está hablando a la iglesia, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjate la situación, y es brevemente. Un pueblo invencible, un pueblo que viene por el desierto, un pueblo grande, numeroso, que viene conquistando territorios, un pueblo que si tú te asomaras por tu ventana lo verías a lo lejos y verías en el día una nube grande que los cubre del sol y en la noche una columna de fuego que desciende del cielo y los ilumina. Y si tú escucharas, te dijeran, oye, conquistaron Jericó y derrumbaron sus muros, conquistaron estas ciudades, conquistaron estos pueblos, nadie les puede hacer frente porque su Dios pelea por ellos. Pero Balaam tuvo un pensamiento y dijo, ¿sabes qué? Dios los bendice, su Dios está con ellos. Pero si ellos se apartan de Dios, su Dios ya no los va a bendecir. Si ellos fornican y caen en idolatría, Dios ya no los va a respaldar. Es más, la ira de Dios va a estar sobre ellos. Y entonces le dijo a este hombre Balac, manda mujeres, haz amistad con ellos, haz fiesta para ellos, enséñales a los festejos, a los ídolos, enséñales a que se enamoren, a que sean seducidos por lo que tú tienes, y su Dios se va a apartar de ellos. Entiéndame en este modo, Cristo nunca se va a apartar de la iglesia. Pero ¿qué pasa si la iglesia se aparta del camino de Dios? ¿Qué pasa si la iglesia poderosa, la iglesia invencible, la iglesia que tiene el poder del Espíritu? ¿Qué pasa si rechaza al Espíritu? ¿Qué pasa si se corrompe? ¿Qué pasa si la iglesia se tropieza a sí misma? ¿Qué pasa si la iglesia, en lugar de vivir para Dios y cumplir su propósito, qué pasa si la iglesia se ocupa en satisfacer las concupiscencias de su carne? ¿Qué pasa si la iglesia se llena de fornicación, de adulterios, de pasiones deshonestas, de inmoralidad?
¿Qué pasa si la iglesia, en lugar de estar satisfecha con Dios, comienza a buscar satisfacción en los ídolos del mundo? ¿Sí? En las riquezas, en los vicios, en todo lo que la gente adora. ¿Qué pasa si los hijos de Dios se corrompen? ¿Seguirán bajo el amparo del Omnipotente? ¿Quieres saber la respuesta? Apocalipsis 2:16. Apocalipsis 2:16. Y Cristo mismo se lo dijo a aquellos que retenían la doctrina de Balaam, aquellos que se estaban contaminando con ídolos, aquellos que estaban viviendo en fornicación, en lascivias, en inmundicia. Apocalipsis 2:16. Cristo mismo se lo dijo a la iglesia. Por tanto, ¿qué? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vuélvalo a leer. Dice Jesús, por tanto, ¿qué? Arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabes lo que dice Cristo? Obsérvalo bien. Dice, si no te arrepientes, yo no voy a pelear contra Satanás, yo no voy a pelear contra el pecado. Yo voy a pelear contra ustedes. Voy a pelear contra aquellos en la iglesia que se han dejado corromper, con aquellos que aún invitan a otros a corromperse. Voy a pelear contra ellos. Date cuenta de esto. El diablo dice, yo no puedo frenar a la iglesia. Si la iglesia comienza a orar, si la iglesia comienza a predicar el evangelio, si los creyentes caminan con Dios, si crían hijos en amor, en integridad, si ellos hacen su trabajo, el diablo dice, yo no puedo contra ellos. No puedo. Pero si les digo que no hay muerte, si les digo que no hay consecuencias contra sus pecados, si les enseño los caminos de Balaam, a vivir en maldad, a vivir en fornicación, a vivir en sus pasiones, el diablo no necesita pelear contra la iglesia, porque será el mismo Señor el que venga contra la iglesia y tenga que enfrentarla. No moriréis. Divide y devora. Separa, tropieza. No moriréis. Y es lo que yo he visto hoy. No se ofenda, por favor. Pero hoy los mensajes que llegan al corazón de la gente son los mensajes de amor, de prosperidad, de bendición. La gente no quiere escuchar las consecuencias del pecado. Pero la paga del pecado es que muerte, y lo siento, seguirá siendo muerte. No hay otra opción. La paga del pecado, sea usted hijo de Dios o no, es muerte. Y usted es el que va a matar y destruir lo que ama. Se lo he dicho, el pecado te da lo que quieres, pero te quita todo lo que amas. Cuarto y último, lo siguiente y lo último en la agenda de Satanás, mientras aún le quede tiempo. Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, versículo 5. Una idea maravillosa, una idea asombrosa, una idea que se sembró desde el principio. Génesis 3, 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5, una frase muy sencilla. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Si el diablo puede hacernos dudar de Dios, si el diablo puede hacernos que dejemos de confiar en la palabra, y si el diablo puede convencernos de que no hay muerte, no hay infierno, no hay consecuencias, no hay castigo para el pecado, ¿por qué no convencernos de que podemos ser dioses?
Hoy hay iglesias que predican que seremos dioses. Los mormones predican que seremos dioses. Los masones hablan de conocimiento, hablan de iluminación, hablan de alcanzar un grado de conocimiento semejante al de hombres iluminados. Sí, seremos iluminados, seremos dioses sobre este mundo. Los testigos de Jehová, ellos no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Para ellos Jesucristo fue un hombre que por su devoción, por sus obras, llegó a alcanzar el título de Hijo de Dios. Y tú y yo podemos ser como Él por medio de nuestras obras. Hay muchas iglesias donde hoy los hombres son dioses. ¿Seréis como Dios? La iglesia y los hombres nos dirigimos a una apostasía total. La iglesia y la humanidad se dirige a una apostasía total. Un tiempo donde tendremos un nuevo Dios, un tiempo donde seremos nosotros mismos reflejados en ese Dios, un Dios distinto, un Dios que te entiende, un Dios que tiene los mismos deseos, que tiene las mismas pasiones que tú tienes, un Dios que siente el mismo dolor, la misma rabia, un Dios que tiene la misma ambición que tú experimentas. Satanás siempre ha querido ser Dios. Y para conseguirlo promete algo: seremos dioses. Tú y yo seremos dioses. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y sabes qué dicen esas doctrinas? Seremos dioses. Satanás ha querido ser Dios, ha querido ser adorado. Está preparando al mundo para ese momento. Está preparando al mundo, un mundo que niega a Dios, un mundo que niega su palabra, un mundo que dice no hay consecuencia, no hay muerte, no hay consecuencia para la maldad. ¿Por qué? Porque seremos dioses. Nosotros regiremos, nosotros seremos eternos, nosotros seremos poderosos, invencibles. Somos dioses. Y Satanás está preparando el corazón de los hombres para ello. Está preparando a la iglesia para que llegado el tiempo se establezca un solo gobierno, una sola religión y un solo Dios. ¿Quién crees que será ese Dios? Él. Muchos dirán, no, yo solo sigo a Cristo. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, cuando Satanás sea aplastado, cuando el Señor juzgue la maldad de los hombres, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, 7, 23 de Mateo. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y fíjate cómo los va a llamar: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿De verdad puede llegar ese día donde la iglesia esté tan engañada? ¿De veras llegará ese día donde nuestras iglesias sigamos hablando, tengamos hasta milagros? ¿Llegará ese día donde las iglesias incluso haya grandes profetas, predicadores que no conozcan a Cristo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate lo que le dice Jesucristo a su iglesia. Iglesia, mi iglesia dice que es rica, mi iglesia dice que ha prosperado, mi iglesia dice que no tiene ninguna necesidad. Y es la iglesia que no ve ni siquiera la necesidad de un Salvador.
porque no se da cuenta que está en desgracia, no se da cuenta que está en la miseria del pecado. No nos damos cuenta que estamos en una pobreza espiritual, ciegos, desnudos, porque estamos tan entretenidos adorando a nosotros mismos. Estamos tan entretenidos acumulando riquezas para nosotros mismos. Estamos tan entretenidos dando poder a nosotros mismos. Estamos tan entretenidos buscando satisfacer nuestro corazón que no nos hemos dado cuenta de nuestra tragedia. ¿Hasta dónde llega esa tragedia? Apocalipsis 3:20, mira lo que dice Apocalipsis 3:20, un versículo que lo hemos ocupado muchísimo para invitar a la gente a que reciba a Cristo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:20 en verdad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate dónde está Jesucristo. Jesucristo está ¿qué? A la puerta. ¿Sabes dónde está? Afuera de las iglesias. Ahí está parado. Ahí está Él y Él sigue tocando la puerta y Él sigue esperando que alguien abra. Mientras nosotros estamos celebrando, mientras estamos cantando, mientras nosotros estamos profetizando, echando fuera demonios, mientras nosotros estamos haciendo milagros, Él está tocando la puerta de la iglesia, esperando que alguien lo deje entrar, esperando que alguien abra los ojos y diga: ¿cómo caímos en esta pobreza? ¿Cómo caímos en esta miseria? ¿Cómo nos apartamos de la verdad? ¿Cómo hemos negado a Dios, al Dios, único Dios? ¿Cómo hemos hecho tanta maldad? ¿Cómo hemos hecho de nuestras iglesias un templo para nosotros mismos, para nuestros propios dioses? Y Jesús está a la puerta. Hermano, Satanás es muy astuto y él está aprovechando el tiempo así, mira. Y todo está encaminado a un nuevo orden mundial, a un ecumenismo. Esta crisis, mucha gente dice: esto viene de Satanás, esto es malo. Tienes que entender que esta crisis es un catalizador. ¿Sí? Muchas personas están reaccionando. He hablado con hermanos que tienen familiares enfermos y me dicen: les estoy hablando de Cristo, por primera vez me están escuchando. Hay gente que me dice: fíjate que por primera vez me aceptaron que les dijera del Evangelio. Ayer me dijo una hermana: hermano, le hablé a mi hija como me dijiste, le hablé y ¿sabes qué? Por primera vez me escuchó y por primera vez, en lugar de ponerse a discutir, me dijo: sí mamá, tienes razón. Pero mientras muchos están quebrantando sus corazones para escuchar el Evangelio de Jesucristo, otros están acumulando resentimiento, otros están acumulando odio, pensamientos, otros están desesperados por su maldad, otros están pensando en las nuevas ideas, la idea de un nuevo mundo, un mundo unido, un mundo donde hay un solo pensamiento. Sí, míralo tú. Hay un solo pensamiento, hay una sola idea, hay un solo discurso que todos tienen que seguir. Y si alguien sale de ese discurso, no es bien visto. Un solo pensamiento, una sola mente, un mundo sin géneros, un mundo sin credos, un mundo sin barreras, sin fronteras que nos dividan. Un mundo con una religión de buenas obras. Un mundo que tiene un enemigo en común: el sufrimiento, el dolor, la muerte. Un mundo donde los hombres dicen: somos dioses, no deberíamos morir, no deberíamos sufrir, no deberíamos padecer. Somos dioses. Una nueva religión se está formando. Una religión que busca el bien de la humanidad. Una religión que busca el avance del hombre
hacia una nueva era de iluminación. ¿Sabes cuál es esa era? La era del anticristo. Porque la Biblia dice, ya está operando, ya está en acción, ya está trabajando el misterio de la iniquidad. Ya está trabajando, ya está formándose en la mente de las personas. Anteriormente, muchos países nunca hubieran aceptado ciertos tratados o convenios que fueran en contra de sus valores. Y no hablemos de sus intereses. Hoy el mundo dice, no, tenemos que ser salvados todos. No podemos soportar más esta enfermedad. No podemos soportar la crisis, la pobreza, la necesidad. Y el mundo está cada día más cerca de ese instante cuando Satanás establezca su gobierno, su gobernante, sin entender que el verdadero problema sigue. El verdadero problema es que somos pecadores. El verdadero problema es que Dios existe, el Creador existe. El verdadero problema es que su palabra es verdadera y su palabra dice: la paga del pecado es muerte. El problema no es que necesitamos ser dioses. Necesitamos aceptar al único y verdadero Dios. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18, es el último tiempo. Hermano, velo desde este punto. Quizás somos la última generación de este tiempo. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia? Y quiero que me pongas mucha atención. ¿Qué puede hacer la iglesia? Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, 11 al 13, nuevamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13, léalo conmigo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué puede hacer la iglesia? Tenemos algo valioso. Verso 13. Tenemos la esperanza bienaventurada. Tenemos la promesa no solo de salvación y de redención. Tenemos la promesa de ser librados de este tiempo que se aproxima. Tenemos la promesa de ser salvados de la abominación que está por venir. Tenemos la esperanza de ser librados de este tiempo de apostasía, de maldad que se aproxima. La tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo como Salvador nuestro. Iglesia, tenemos esta esperanza. Y esta esperanza la tenemos que compartir con todos. Esta esperanza tiene que llegar al corazón de todos los que se pueda. Esta esperanza tiene que llegar al corazón de tu familia, al corazón de tus hijos, de tus padres. Ellos tienen que saber que hay una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 nos confirma esta esperanza que tenemos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. ¿No has pensado que esta pandemia nos está probando? Hace rato te lo dije, es un catalizador. Mira, está creando una reacción. Y está acelerando cosas. Está abriendo el corazón de personas como nunca.
pero está empujando a otros a un nuevo orden, a un nuevo tiempo. Estamos en una prueba tan grande y solo es el principio. Iglesia, tú y yo tenemos que resistir con paciencia. Tú y yo tenemos que guardar la palabra, tenemos que guardar el mensaje de Jesucristo, tenemos que guardar la esperanza que hemos recibido y no perderla, tenemos que compartirla. En este tiempo tenemos que darnos cuenta de la estrategia de Satanás, hacernos dudar de Dios, hacernos dudar de su palabra, decirnos que no hay muerte, que no hay consecuencia para nuestros pecados y contaminarnos y finalmente llevarnos a querer nosotros mismos ser dioses. Tenemos que resistir y tenemos que renunciar a la maldad que nos rodea. Tenemos que tomar una decisión de vivir piadosamente, de vivir confiando en Jesucristo. Tenemos que predicar la esperanza de la vida eterna que tenemos. Y tenemos que confiar en que sin importar lo que Satanás haga para derrotarnos, si nos mantenemos firmes en la esperanza bienaventurada, vamos a prevalecer porque Cristo prevaleció en la cruz. Nosotros podemos ser la última generación. Y seremos la generación que guarde la palabra con fe, con paciencia. Seremos la generación que sea fiel hasta el fin. O seremos la generación que se deja apartar de la fidelidad a Cristo. ¿Estamos preparados para este tiempo de prueba? ¿Estamos preparados? ¿Entendemos las maquinaciones de nuestro enemigo? ¿Estamos listos para enfrentarlo? ¿Estamos listos para soportar, para resistir? ¿Estamos preparados para este tiempo que viene? ¿O nos dejaremos llevar por las mentiras de nuestro adversario? ¿Seremos la esposa que se mantenga fiel y siga a Cristo? ¿O seremos la esposa que acepte las mentiras, que coma del fruto de la impiedad, de la apostasía y se separe de su compañero? Solo tenemos una oportunidad. Y es la esperanza bienaventurada, la esperanza en Jesucristo nuestro Salvador. Tú la tienes, con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. No es mi deseo meter temor en nadie, pero si en este momento tú tienes temor y dices, yo no sé lo que esté pasando. Si tú dices, yo he tenido mucho miedo, mucha preocupación por lo que está pasando en el mundo. Si tú el día de hoy te haces una pregunta muy sencilla y no la puedes responder como sí. Esta pregunta: ¿estás seguro de que al morir estarás con Cristo? ¿Estás seguro de tener la esperanza bienaventurada de Cristo? Si no lo estás, ¿por qué no la recibes hoy? En primer lugar, quiero hablar a aquellos que dicen, yo no estoy seguro. En primer lugar, quiero hablar a aquellos que dicen, estos temas me dan miedo, no sé qué va a pasar, pienso en mi familia, pienso cada vez que hablan de un nuevo orden, de un anticristo. Tengo mucho miedo en mi corazón. Quiero decirte que hay una oportunidad. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí donde estás, en tu hogar, ahí donde estás.
Si no estás seguro, ¿por qué no inclinas tu cabeza hoy y le dices a Jesús: Señor, sálvame? Sálvame de los tiempos que están por venir. Sálvame. Tú que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, yo te confieso hoy que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Moriste por mi maldad, diste tu vida en la cruz por mis pecados. Perdóname hoy, porque hoy yo creo que hay un Dios. Sí lo hay, su palabra es verdad. Y mientras que la paga del pecado es muerte, el regalo tuyo es vida eterna en tu nombre. Perdóname, Señor, y sálvame, no solo por tu muerte, sino por la resurrección tuya, Señor. Creo que seré salvo y seré librado de los tiempos que vienen. Si tú hiciste esta oración, gracias. Pero iglesia, ¿qué pasaría si fuéramos la última generación? ¿Qué pasaría si somos la generación del último tiempo? ¿Seremos la iglesia que se mantenga con esperanza en Cristo? ¿O seremos la iglesia donde su Señor está afuera pidiendo que lo dejemos entrar? ¿Estamos preparados, iglesia? Si no lo estás, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Señor, qué temor es el saber que los tiempos se están acabando. Qué temor es saber que el tiempo a la humanidad, el tiempo de la oportunidad de salvarse, está yéndose poco a poco, Señor. Qué miedo saber que este mundo estará bajo un nuevo orden, bajo un nuevo Dios, bajo un nuevo príncipe. Qué miedo saber, Señor, que Satanás desatará toda su ira, todo su engaño, toda su mentira sobre un mundo que te rechaza. Perdónanos hoy, porque a veces parece que ignoramos todo esto. Perdónanos hoy, porque a veces parece que nosotros controlamos los tiempos y no nos damos cuenta que el fin se acerca. Perdónanos hoy, porque en lugar de predicar la esperanza bienaventurada que tenemos en ti, a veces preferimos estar metidos en chismes, en contiendas, en murmuraciones. Perdónanos, Señor, porque quizá no somos la iglesia que se necesita para estos tiempos finales. Sálvanos. Sálvanos, Señor. Danos la oportunidad de enmendar las cosas. Danos la oportunidad de hablar de ti a otros. Danos la oportunidad de compartir la fe que tenemos en ti con quienes nos rodean. Danos las palabras, danos el corazón. Líbranos de ser la iglesia cuyos dioses seamos nosotros mismos, cuya enseñanza, cuya predicación, cuyos mensajes sean para nuestra gloria y no para tu gloria, Señor. Perdónanos y no permitas, Señor, que avancemos hacia una apostasía que se aproxima. No permitas que avancemos, Señor, hacia ese día donde aceptemos un nuevo Rey, aceptemos un nuevo Dios, un nuevo Señor, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti. Sé que seremos librados, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti. Sabemos que venceremos, porque hemos puesto a ti, Señor, y tu palabra como autoridad en nuestras vidas. Sabemos que tú nos librarás, Señor. Es
la esperanza que tenemos. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a cantar. Consuelo.